Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día 10 de agosto del año 2022, 203 años del primer grito de independencia en América Latina que ocurrió en Quito, capital del Ecuador ahora. En aquel entonces todavía no era una república, todavía dependía de La Coruña, pero se iniciaba precisamente la independencia que después se concretaría para el Ecuador el 24 de mayo del año 1822, es decir, que estamos en pleno bicentenario. Así que este día especial también queremos reconocer el valor patriota de la gesta heroica de aquel entonces, del año 10 de agosto del 1809. Empezamos. Así iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto de nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con este tuit a propósito de lo que mencionaba hace un momento. 10 de agosto de 1809, y esta era la bandera, el símbolo de aquel entonces. Los patriotas adoptaron como bandera un pendón rojo con una aspa blanca para indicar su oposición a España, cuya bandera militar era blanca con el aspa roja de San Andrés, o la llamada aspa de Borgoña. Lo destacamos ahí como un dato de interés. Pero veamos también lo que dice la prensa ecuatoriana a propósito del 10 de agosto. El Comercio destaca en su portada esto, pero en el resto de las notas no hay absolutamente nada del escándalo que ocurrió el día de ayer con la divulgación de un audio donde el consejero del presidente Guillermo Lasso le recrimina, le imputa, le insulta al aspirante a la superintendencia de bancos, que fue después defenestrado por una jueza. Pero este escándalo no aparece en la portada. Lo que sí está es en la parte inferior: el gobierno argumenta dos errores para evitar la excarcelación de Jorge Glass de Espinel, ex vicepresidente de la República del Ecuador. Veamos la prensa ecuatoriana. Del diario La Hora, oficialista como está, tampoco aparece el escándalo. Más bien ponen al señor presidente Guillermo Lasso en la actitud supuestamente de estadista, serio, formal, inteligente, valeroso, arrogante, diría yo en algunos momentos. Dice: Lasso valora alianzas antes que las diferencias ideológicas. ¡Qué declaración tan importante y conmovedora! Pero del escándalo del señor Aparicio Caicedo, consejero de Guillermo Lasso, cero, nada, absolutamente nada en el diario La Hora. El diario El Universo tampoco, no tiene nada. Lo que sí hay es, por fin se les ocurrió hacer noticia de lo que ocurre con Jorge Glass. El habeas corpus para Jorge Glass y Salcedo bajo la lupa. El presidente Guillermo Lasso informó que no se permitirá una excarcelación mientras la Judicatura y la Fiscalía anunciaron medidas contra el juez. El juez fue detenido anoche. Se les entiende que a la hora que fue detenido, esta portada ya estaba impresa en el diario El Universo por el juez que emitió el habeas corpus a favor de Jorge Glass. Fue detenido anoche por supuestamente haber usurpado el cargo de juez. Imagínense, así estamos. El juez que emitió el habeas corpus ahora está preso. Esa es la realidad. Pero del escándalo de Caicedo tampoco hay nada. El Expreso sí saca algo, pero en cambio es la versión oficial. Caicedo, el señor Aparicio Caicedo, de los más recalcitrantes conservadores del gobierno del señor Guillermo Lasso: el presidente no te quiere en la terna, le gritó en el audio al aspirante a la superintendencia de bancos, que ya fue designado, pero una jueza impidió su posesión en la Asamblea Nacional. Ahí está, al menos el Expreso se salva colocando la versión de el que provocó el escándalo. Sin ese audio no habríamos entendido toda la trama que había detrás del impedimento para nombrar el superintendente de bancos. Pero bueno, esa es la prensa ecuatoriana. Me faltaba el diario El Mercurio de Cuenca. Polémica por fallo a favor de Jorge Glass. Polémica. Lo que hay es una intromisión absurda, escandalosa del gobierno en la justicia para impedir la liberación de Jorge Glass después de que un juez le emitiera un habeas corpus. Ahora el juez está preso y ese es el autoritarismo. Algunos ya incluso destacan como si fuese esto una dictadura. Juez que se atreva a liberar a Jorge Glass
El mensaje está claro, va preso. Así queda de claro esto. Pasemos al diario Granma de Cuba. A propósito de lo que ocurre en Matanzas, vamos a recuperar la base de supertanqueros. Hasta el momento no ha habido nuevas novedades al respecto. Se ha atendido con urgencia y con grandes esfuerzos y recursos el incendio en la zona de Matanzas, en la base de supertanqueros de Matanzas al occidente de la isla cubana. Y efectivamente da cuenta de lo que se estaba haciendo, los helicópteros que aplacaban el fuego en la zona, lo reportamos, así que esté pendiente de los informes para dar seguimiento informativo a este tema lamentable ocurrido en Matanzas, en la isla de Cuba. Lo destaca Granma. Y seguimos con el tema que los demás medios en Argentina han callado, pero Página 12 lo sostiene. Del Liverpool de los Abrojos salió la banda de Macri. Y ahí ven la fotografía del señor Mauricio Macri con sus amigos, los jueces, fiscales y demás. Lo que destaca Página 12 es lo siguiente: las excusas planteadas por los dirigentes del PRO, del partido de Mauricio Macri, para justificar las fotos de jueces y fiscales jugando al fútbol en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri, quedaron en Orsay. Cristina Kirchner difundió un video que el propio expresidente le mostró a Xi Jinping, presidente de China. En él se le ve haciéndole un gol a Liverpool, el equipo donde conviven el fiscal Luciani con el presidente del tribunal que juzga a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la nota de Raúl Kaufman vale la pena leerla para entender cómo actúa la justicia, el partido de la justicia, así como el partido mediático para invisibilizar lo que está pasando con esta trama armada entre los amigos de Mauricio Macri para juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Ya salió también el gobernador de la ciudad de Buenos Aires a hablar de que son irrefutables las pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tiene que ver él en la justicia? ¿Por qué él sale a hablar de estos temas? Pero bueno, ahí estamos. El diario El Peruano obviamente destaca lo que hace el presidente Pedro Castillo, quien llama a defender el Estado de Derecho. Denuncia el allanamiento ilegal del Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial. Quienes buscan quebrantar el orden constitucional son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente. Pues sí, la noticia fue que ayer la Fiscalía allanó el Palacio Presidencial en la búsqueda de pruebas supuestamente de actos ilegales cometidos por el presidente Castillo. De hecho, la prueba que buscan es de qué manera se va a justificar el delito de traición a la patria cuando él hizo una declaración de la posibilidad de darle apertura, salida al mar a Bolivia. Ese es el delito con el cual ahora la oposición peruana se lanza con todo contra Pedro Castillo. Veremos más adelante más y mejor información al respecto. Y bueno, el Publimetro de Colombia también destaca una noticia muy importante. De a poco nos vamos reconciliando con el vecino. Esta es la declaración de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, quien aseguró que por pedido de Nicolás Maduro está listo para restablecer las relaciones militares con Colombia. Lo destaca en esta portada Publimetro de Colombia en este miércoles 10 de agosto del año 2022. La paz no es solo el cese de la guerra, es un titular que también está en la parte superior a propósito de la entrega de un nuevo capítulo del informe final de la Comisión de la Verdad que se hizo por parte de Marta Ruiz, quien explicó por qué no se ha podido construir un país en paz. Y aquí lo que fue noticia también en Caracas el día de ayer, la manifestación popular en las calles de Caracas. El pueblo en la calle pide que devuelvan el avión venezolano restringido de salir, aprisionado, ya no sabemos, incautado, cuál será la figura que utilizan en Argentina del avión venezolano que se encuentra en Buenos Aires. Los venezolanos se movilizaron para exigir que Argentina entregue el avión de Conviasa. En Caracas y otras ciudades también salieron a marchar los venezolanos en demanda del rescate de los bienes, como se destaca en la parte inferior. Y ahora veamos esta fotografía que llama mucho la atención, pero es de lo que ocurrió el día de ayer. Los partidarios de Donald Trump fueron hasta su casa para expresarle su apoyo por la investigación que desarrolla el FBI en ese lugar.
El titular de ABC, el FBI, entra en campaña por el registro a Trump y divide aún más a Estados Unidos. Lo que está en cuestión aquí es efectivamente que el señor Donald Trump se va a presentar a las elecciones próximas y obviamente esto ya abre un nuevo escenario político y no solo electoral en Estados Unidos. Inspeccionan la mansión del expresidente por la sospecha de que pudo llevarse documentos secretos de la Casa Blanca. Ese es el objetivo. Los republicanos acusan a Biden de sabotear la candidatura de su rival. Y el país de Cali, tributaria, sí golpearía bolsillos de los ciudadanos del común. Empezó el ataque a la propuesta de reforma tributaria que planteó Gustavo Petro. Ayer la pudimos conocer, pero en la práctica, evidentemente hay una reforma que incluye a todos, pero no castiga ni de lejos a los más pobres, porque ¿con qué van a pagar? Aunque la reforma no toca la canasta familiar, tendría efectos indirectos sobre el costo de la vida. Lo mismo que se dijo en su momento cuando se hizo la reforma tributaria en Ecuador con Rafael Correa, o en Bolivia con Evo Morales, o en Argentina con Néstor Kirchner o con Lula. Es decir, ciertas reformas tributarias que tocan a los bolsillos de las grandes fortunas, obviamente enseguida tienen en los medios la reacción de esta naturaleza. Tributaria sí golpearía los bolsillos de los ciudadanos del común, pero lo que no explican es cómo sí afectaría a las grandes fortunas de Colombia que han estado impunes en este sentido durante largas décadas. De hecho, la evasión fiscal de Colombia es una de las más altas de América Latina, según los expertos. Y bueno, la Jornada de México comienzan inmersiones en la mina de Sabinas a propósito de este grave acontecimiento que ocurrió ahí, y se encuentran varios expertos tratando de rescatar a los mineros que se encuentran en esa zona. Es decir, esta portada da cuenta esta imagen del trabajo arduo que desarrollan los militares, los rescatistas, las personas expertas. No se olviden que México tiene un grupo de rescatistas muy reconocido en cuanto a este tipo de acciones y por lo tanto efectivamente está presente ahí. Pues bueno, ese es el titular principal de la jornada, más que destacar no hay, más allá de la fotografía que acá en cambio sí da cuenta muy gráficamente, valga la redundancia, de lo que se vivió a propósito del incendio en una base de almacenamiento de crudo en Matanzas, que se complicó al alcanzar su tercer tanque, dice la información de la Jornada de México. Avancemos con los portales informativos y aquí lo que mencionaba a propósito de lo ocurrido ayer en Lima. El presidente peruano califica de ilegal el allanamiento al Palacio de Gobierno. El presidente Castillo aseguró que un sector del Congreso, la Fiscalía y parte de la prensa están confabulando para destituirlo. No sé si la frase más importante de lo que mencionó ayer, pero efectivamente esto es lo que ocurre en Lima. Allanaron las instalaciones del Palacio. Que buscan es el escándalo, y eso que no hemos puesto la portada obviamente de los diarios sensacionalistas del Perú, que es impresionante el modo en que tratan un tema tan delicado, sin confirmación, sin contextualización, ni nada por el estilo. Avancemos, Nodal también destaca esto, allanan la Casa del Gobierno y Castillo denuncia un plan entre el Congreso, la Fiscalía y la prensa para derrocarlo. Ahí tienen ustedes. Pues esta es la información que se destaca en Nodal. Hay más información a propósito de lo que mencionábamos de los acercamientos entre Venezuela y Colombia, pero lo que dice Nodal es que por ahora no se reunirán ni Gustavo Petro ni Nicolás Maduro en alguno de los dos países. Y aquí sí tiene la información Nodal de lo que pasó en el Ecuador. Detienen a juez que concedió habeas corpus al vicepresidente Jorge Glass. Ahí está mal, hay que recomendarles a los colegas de Nodal, es ex vicepresidente Jorge Glass. Ellos sí tienen esa información, a diferencia de los propios medios ecuatorianos. Y aquí otro más a propósito de Pedro Castillo, lo dice France 24, nuevo escándalo para Pedro Castillo. La salida al mar de Bolivia le podría costar el cargo. Renuncia el primer ministro peruano Aníbal Torres, el cuarto de la administración de Castillo, y el primer año de Pedro Castillo, un gobierno marcado por la inestabilidad política. La inestabilidad política generada ¿por quién? Por el Congreso, evidentemente. Vamos cerrando, y lo que fue un escándalo también, una llamada de atención del mundo, critican al rey español por no levantarse ante el paso de la espada de Bolívar.
El rey Felipe VI de España se quedó sentado en su silla al paso de la espada de Simón Bolívar durante la investidura de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Por supuesto, como se trata del rey, no dirá absolutamente nada. Pero también por ahí hay otro personaje que está sentado, si ustedes pueden apreciar. No sé si me equivoco, pero es el presidente Alberto Fernández que está sentado ahí. Así que no fue el único, ténganlo presente, según la fotografía. Porque ese momento o ya se sentó o nunca se levantó o después se levantó. Pero bueno, en la fotografía está sentado. Y lo que ya destacábamos también lo pone de relieve la agencia española EFE. Venezuela anuncia el restablecimiento de relaciones militares con Colombia. El ministro de Defensa, Padrino López, informó este martes que por orden del presidente Nicolás Maduro restablecerá contacto de inmediato con su colega colombiano Iván Velázquez Gómez para restablecer las relaciones militares entre ambas naciones. Evidentemente naciones que tienen muchos temas en común, problemas en común en la frontera. No nos olvidemos del tema del narcotráfico, de los terroristas financiados por los narcos colombianos que intentan ingresar a Venezuela a sabotear, a desestabilizar, a hacer actos terroristas. Evidentemente es un tema de interés común. Cerremos ahí, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Regresamos, estamos con ustedes con Enclave Mediática, el programa de Telesur que hace un análisis del tratamiento de la prensa sobre nuestra realidad. Como ya indicábamos, en la noche de este martes, el presidente del Perú, Pedro Castillo, brindó un mensaje a la nación denunciando un nuevo intento de interrumpir el orden constitucional del país tras el allanamiento del Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial. Escuchémoslo. Persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años, para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Manifestó ser víctima de persecución judicial y la confabulación de parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y los sectores de la prensa para desestabilizar el orden democrático de este país. Escuchemos. Ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. El discurso de Castillo tuvo lugar luego del allanamiento del Palacio de Gobierno para detener a Jennifer Paredes Navarro, cuñada del presidente. En la tarde del martes, el equipo especial contra la corrupción del poder de la Fiscalía y efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad ingresaron al Palacio de Gobierno con el objetivo de capturar a Paredes, mientras se efectuaba en paralelo la detención del alcalde de Anguía, José Negnil Medina Guerrero, en el centro de Lima. Paredes Navarro es investigada por el equipo especial de fiscales que lidera Marita Barreto por el presunto delito de tráfico de influencias. Sin embargo, no lograron encontrar a la cuñada del mandatario en el Palacio de Gobierno tras permanecer más de 1 hora en ese recinto. Y vamos al otro tema que también se mencionaba. El gobierno de Venezuela extendió sus felicitaciones al nuevo primer ministro de San Cristóbal y Nieves, el doctor Terrance Drew, tras haber resultado electo el pasado 5 de agosto, al tiempo que reiteró su voluntad de trabajar en conjunto ambos países. A través de un comunicado, el gobierno expresó que el presidente Nicolás Maduro sostuvo el día de hoy una llamada telefónica con el primer ministro de la Federación de San Cristóbal y Nieves, doctor Terrance Drew,
con el propósito de extender sus cordiales felicitaciones por su victoria, así como también al pueblo san cristobaleño por la exitosa jornada electoral. En otro párrafo, el presidente Maduro le transmitió al premier san cristobaleño la voluntad del gobierno de Venezuela de continuar prestando su cooperación solidaria a través del acuerdo de suministro energético de Petrocaribe, así como la puesta en marcha de los proyectos agroalimentarios, interconexión regional aérea, entre otras áreas con financiamiento del Banco del Alba. Y finalmente, el jefe de Estado venezolano reiteró su voluntad de trabajar de forma constructiva con el nuevo gobierno de San Cristóbal y Nieves con el fin de desarrollar una relación bilateral integral caracterizada por la cooperación y la hermandad a través de mecanismos como el Acuerdo Petrocaribe y del ALBA TCP. Y vamos a ver en este contexto también el ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Vladimir Padrino López, recibió instrucciones para restablecer contacto inmediato con Colombia y reanudar los vínculos militares con esa nación. A través de la cuenta de Twitter del Ministerio para la Defensa de Venezuela se confirmó: he recibido instrucciones del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, de establecer contacto de inmediato con el Ministerio de Defensa de Colombia para restablecer nuestras relaciones militares, expresó el general en jefe Vladimir Padrino. Y vamos al otro tema, que es de importancia también, quizás muy importante, más que otros temas. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, representantes de las comunidades mapuches insistieron en su llamado a la ciudadanía de Chile a apoyar la nueva constitución que irá a plebiscito en septiembre. La propuesta incluye un conjunto de derechos para los pueblos indígenas como la autonomía territorial, el autogobierno y el reconocimiento de sus sistemas de justicia. El proyecto de ley fue redactado por la Convención Constitucional de 154 miembros elegidos democráticamente, de los cuales el 76% son de izquierda o del centro. Mientras el oficialismo actual es partidario de aprobar el texto, la oposición de derecha y de centro derecha lo rechaza. Jimena Yamín, concejala de la Municipalidad de Pudael y vocera mapuche, señaló que de no aprobarse la nueva constitución, seguirá vigente la establecida por la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1981. Escuchemos. Hacemos un llamado al pueblo chileno y a las primeras naciones a votar apruebo. Chile atraviesa un momento histórico e inédito que desde el 18 de octubre de 2019 tiene entre sus principales demandas la urgencia de terminar con la constitución de la dictadura. Y hasta aquí llegamos. Volveremos mañana. No se olvide también esta noche de sintonizar en Clave Política, aquí por Telesur. Chao, chao.